El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, vivo está, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, estamos ya terminando el mes de la familia, el mes de octubre. También la nación, la patria, es una familia. Y nuestra patria está en este tiempo meditando, reflexionando, dialogando sobre una nueva ley para conducir el destino de nuestro pueblo. Es la Constitución. Entonces, yo digo esto porque hoy el Evangelio y la primera lectura del Deuteronomio nos hablan de un mandamiento. También Dios tiene una Constitución. Y en este mandamiento hay muchas leyes. Para los judíos eran más de 600. El escriba que va a conversar con Jesús lo sabía muy bien. Para nosotros es más sencillo, resumimos todo el Antiguo Testamento en 10 mandamientos, el Decálogo, que nunca está de más recordarlo. Son 2 tablas de la ley que bajó Moisés del monte Sinaí. En la primera tabla están los 3 mandamientos del amor a Dios, que hay que primero priorizar, ¿no es cierto?, porque es amar a Dios sobre todas las cosas, lo que el Señor mismo nos pide. Por ejemplo, no tener ídolos, primer mandamiento, no jurar su santo nombre en vano y santificar el día del Señor. Son los 3 primeros mandamientos. Después vienen 7 mandamientos que se refieren al prójimo. Entonces, por eso Jesús dice que los grandes mandamientos de la antigua alianza se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos del amor al prójimo? Repito que es bueno recordarlos, ¿no? El 4.º mandamiento, honrar padre y madre. 5.º mandamiento, no matarás. Ya, entre paréntesis, hoy estamos celebrando una misa en honor de los catequistas y los catequizandos y todas las familias que están
en el proceso de la catequesis, porque este es un mandato especial de Jesús. Vayan por todo el mundo y enseñen a todos a cumplir lo que yo les he enseñado. Es decir, los catequistas ejercen esta labor de maestro que Jesús tiene con nosotros. Bueno, seguimos entonces con los mandamientos. El quinto no se refiere precisamente a matar animales, aunque está muy bien cuidar a los animales, cuidar la naturaleza, ¿ya? Pero recordemos que Jesús comía el Cordero Pascual, entonces es permitido comer carne de animales. Lo que no es bueno es hacerle daño a los animales por pura maldad. ¿Ya? El quinto mandamiento, no matarás, se refiere a no matar seres humanos, no matar seres humanos, desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, está prohibidísimo, según la ley de Dios, el aborto en todas sus formas y la eutanasia. Eso entonces es algo que hoy es difícil aceptarlo porque el mundo como que camina para otro lado, ¿no? Pero el mandamiento nos dice claramente, ¿no? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solo uno. Entonces, bueno, nosotros estamos en este mundo y tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A Dios o vamos a escuchar a Satanás? Porque no hay otra posibilidad. O escuchamos a Dios o escuchamos al diablo. Punto. Es así de simple. En el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, está claro que nuestros primeros padres escucharon más la voz del diablo, de la serpiente. Eva habló con la serpiente, comió el fruto prohibido, se creyó el cuento de que iba a ser una diosa, y entonces también Adán, con mucho más responsabilidad y culpa, pecó junto con ella. Y así vino el mal, la muerte y todo lo que conocemos en el mundo que es malo, ¿no? La injusticia, etc. Bueno, entonces, realmente estos mandamientos de Dios son para nuestro bien, son para conducirnos por el camino de la salvación eterna. No es para imponernos cargas pesadas. ¿Y tiene Dios derecho a mandarnos? ¿Tiene Dios la autoridad para decir no matarás? Por supuesto que la tiene. Y un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor en el juicio final. Primero el juicio particular, después de la muerte, y al final de todos los tiempos, cuando vuelva Jesucristo en toda su gloria, todos tendremos que dar cuenta ante el Señor Jesús, que ya no será el pastor misericordioso que da su vida por nosotros y nos perdona todos nuestros pecados, porque ya se acabó el tiempo de la gracia. Cuando vuelva Jesús, será nuestro juez, el justo juez. Pondrá a un lado los que escucharon a Dios y pondrá a otro lado los que escucharon a Satanás. El sexto mandamiento nos dice: no cometerás actos impuros. ¿Qué significa esto? Muchas cosas hoy en día, ¿no? Tal vez el pecado contra la pureza no es tan grave como el odio, el anterior, no matarás, porque alguien que mata es porque odia. Y el odio es la esencia de Satanás. Pero también es muy grave el sexto mandamiento y el noveno mandamiento que dice no desear el hombre o la mujer de tu prójimo. Porque es realmente un pecado que, como dice la Virgen de Fátima, ella lo dice, es el que provoca que más almas se condenen en el infierno, porque es el que más se comete. Y es un pecado que hoy casi nadie considera pecado. No sé si ustedes sabían, pero este mandamiento obliga a guardar virginidad, a ser virgen, hasta el momento del matrimonio. Y quien dice lo contrario, entonces no está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz de Satanás con el mundo que camina, ¿cierto?, dando vueltas como gallina sin cabeza porque está desorientado y bajo el control del diablo, y también escucha la voz de su propia pasión desordenada, porque nuestro cuerpo, marcado por el pecado original, tiene esta falla de fábrica. Tenemos esta tendencia al mal, y estas pasiones, estos instintos desordenados, hemos de controlarlos. ¿Cómo? Gracias a Jesús, todo se puede, con la gracia de Dios, con la fe, con la conversión.
El mandamiento entonces, hermanos, no es solamente ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Eso suena muy bonito, suena muy romántico, paz y amor, todo el mundo que se respeten, tolerancia total, cada uno hace lo que quiere, todos seremos felices. No ese es el mandamiento de Dios. Además que el amor es una palabra que está muy manoseada hoy en día. Amor puede ser cualquier cosa, pero el amor verdadero es ese amor donde está Jesús en la cruz entregando su vida por nosotros. Ese es el modelo del amor. Por eso en otro momento Jesús le dice a la iglesia: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y el amor perfecto es dar la vida por los amigos, es perdonar a nuestros enemigos, es vivir en la caridad del Espíritu Santo, la solidaridad del buen pastor, es la misericordia de Dios. Ese es el mandamiento. Pero el primero de todo es escuchar la voz de Dios, que es lo que más nos cuesta. Porque, repito, o estamos disponibles para escuchar a Dios, o estamos más bien atentos a escuchar la voz del diablo, del mundo y de la carne. ¿Qué es lo que vamos a elegir en nuestra vida? Sin duda que los mandamientos siguen siendo vigentes, queridos hermanos, siguen siendo actuales y Dios no los va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y vamos con los demás mandamientos, que dice el séptimo, no robar, o sea, ser honesto. Esto cuesta mucho. Desde pequeñito nos acostumbramos a robar. Cuando copiamos en las pruebas, ¿no es cierto? Cuando soplamos en las pruebas, estamos siendo deshonestos. Estamos diciendo: mira, me saqué un 6 y yo no me merecía un 6 porque me robé esa nota. Desde pequeñito, entonces nos acostumbramos a ser malos, a ser ladrones, a ser deshonestos. Por eso después en la política, en el mundo de las empresas, en todo donde podemos meter mano, lo hacemos porque no escuchamos la voz de Dios. Somos injustos y somos pecadores y vamos a ser juzgados por eso. El octavo mandamiento dice: no mentir, no levantar falso testimonio. Aquí realmente nadie casi se salva, solamente la Santísima Virgen y San José, yo creo, porque realmente no hemos aprendido a mordernos la lengua para decir falsedades, para decir tonteras, para decir banalidades, para hablar mal del prójimo. Es tan fácil caer en ese pecado. Después el que ya mencioné, el noveno mandamiento, no desear el hombre o la mujer del prójimo. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. Tener más sobriedad con los bienes materiales y con los bienes intelectuales, con las capacidades que Dios nos ha dado. Ponerlo todo al servicio de Dios. Porque el mandamiento dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Nuestras fuerzas son nuestras capacidades, nuestros talentos. Todo debe estar para la gloria de Dios, al servicio de Él y al servicio del prójimo. Si lo utilizamos por egoísmo, por narcisismo, entonces no estamos otra vez escuchando la voz de Dios. Es muy difícil, queridos hermanos, escuchar al Señor, porque el diablo, que es la otra posibilidad, es muy astuto, es muy astuto. Vean lo que pasa hoy, Halloween. ¿Cuántas personas van a celebrar esta fiesta, entre comillas, que es justamente la celebración del demonio? Vestir a niños de monstruos, de vampiros, de satanáses, de todo ese tipo de cosas monstruosas que representan el infierno. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hemos caído tan bajo en nuestra fe, en nuestra profesión de fe? Nosotros no creemos en eso. Los católicos creemos en la santidad. Jesús dijo: sean santos. No dijo: sean diabólicos. Entonces, ¿por qué vestimos a los niños de monstruos y celebramos esta fiesta tan oscura? Porque no escuchamos la voz de Dios, sino la voz del enemigo. En sustitución deberíamos tomar en cuenta la fiesta de mañana.
todos los santos. Esa fiesta sí que es hermosa, porque a eso estamos llamados nosotros, a vivir la santidad de los hijos de Dios, a participar de la vida eterna. Nuestro destino es la morada de Dios, que nos ha creado. No fue el diablo el que nos creó, no son los poderosos de este mundo los que nos van a juzgar al fin de los tiempos o después de la muerte, sino Dios. Y solamente Él podrá decirnos: ven, bendito de mi Padre, porque tú escuchaste mi voz, porque tú me reconociste delante de los hombres. No tuviste vergüenza de decir: amo a Jesús, soy cristiano y vivo los mandamientos sin complejos y sin vergüenza. Ven, bendito de mi Padre, ven a participar de la morada eterna. A eso estamos llamados nosotros. Y los santos de la Iglesia escucharon la voz de Dios y ahora están gozando con Dios en el cielo, esperando felizmente la resurrección para gozar el nuevo cielo y la nueva tierra. Y el día 2 de noviembre celebramos la fiesta de los fieles difuntos, de todas aquellas almas que están descansando, pero también purificándose en el purgatorio y preparándose para entrar al cielo. Son almas benditas, almas que ya están salvados y ahora están, digamos, viviendo ese fuego de amor, pero que los hace sufrir también, porque ellos solamente desean estar con Dios en el cielo. Ya saben quién es Dios y quieren estar con Él lo antes posible. Entonces, no escuchemos la voz del enemigo, hermanos. Seamos sabios, seamos prudentes. No vayamos guiando a nuestros hijos desde tan pequeñitos por el camino de la oscuridad. Si lo que nos ofrece Jesús es mucho más bonito y más hermoso. Entonces, escucha Israel, escucha Iglesia, escucha cristiano, escucha hijo mío católico. El Señor es solamente uno, Dios es uno, no hay otro Dios verdadero. Por más que venga el enemigo y nos diga: tú eres Dios, tú haces lo que quieres, tú decides lo que quieres hacer con tu vida, ¿qué tienes que escuchar a los curas si ahora la Iglesia ya no tiene autoridad moral para hablar? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Ya los curas no tienen ninguna autoridad para enseñar nada, menos cosas sexuales, porque se han portado muy mal. Bueno, que digan eso, porque eso es también un engaño satánico. Es cierto que es muy malo lo que se ha hecho en la historia de la Iglesia reciente, que se ha descubierto los abusos de todo tipo, y los sacerdotes que han cometido eso van a tener, o vamos a tener, porque yo todavía no puedo decir que soy santo, pero vamos a tener que dar cuenta ante Dios. Un juicio, pero súper duro vamos a tener, porque Dios a nosotros los sacerdotes nos confió una grandísima tarea, que, como dice la carta a los Hebreos, consiste en representar al sumo sacerdote, que es Jesús. El único sacerdote es Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Entonces, a quienes somos sacerdotes, a los diáconos también, nos caerá un juicio extremadamente exigente. Pero eso no significa que la palabra de Dios se terminó. No porque se hayan portado mal algunos, entonces ahora la Iglesia no tiene nada que decir. Todo lo contrario. Por eso los catequistas siguen teniendo una gran tarea. Los sacerdotes también debemos seguir hablando, el Papa, los obispos. Y ay de nosotros si nos callamos, porque seremos perros mudos que no sirven para nada y que un día tendremos un juicio tremendo por no haber alertado, advertido al pueblo de Dios dónde está el camino de Cristo y dónde está el lobo vestido con piel de oveja. Está claro entonces que lo que pasa hoy en día es que en el mundo, en el Estado, en las políticas, en las leyes que nos gobiernan, no está la voz de Dios. Por ejemplo, cuando se le dice a los papás que ya no tienen derecho a educar a sus hijos, que es el Estado el que tiene que educar a los hijos, que es el Estado el que tiene la patria potestad ahora. Pero qué absurdo más grande, eso no es la ley de Dios. Honra a tu padre y honra a tu madre. Es el cuarto mandamiento y los papás van a tener que responder por sus hijos, así como yo tendré que responder por la fe de mis feligreses,
Ustedes, papás, van a tener que responder por la fe, por la moral y por la formación espiritual y humana de sus hijos. Ese deber no es del Estado, es de la familia. Y por más que vengan estas leyes absurdas que dicen que los papás ya no deben ser los maestros de sus hijos, no debemos hacerle caso a esa ley inicua, injusta. No es así, hermanos, no es así. Y lo que quiere muchas veces enseñarse a los niños pequeños precisamente no es algo de Dios. La ideología de género, la educación sexual integral, si uno la estudia en detalle, es realmente un absurdo moral, totalmente contrario a la enseñanza de Dios. Son los papás los que tienen que educar a sus hijos en esta materia de educación sexual, no los profesores del colegio que están obligados a adoctrinar a sus hijos con leyes que son totalmente contrarias a la Biblia, porque, insisto, es el Señor el que nos va a juzgar, no los políticos, no el Estado al fin del tiempo. Así es que hoy es muy difícil escuchar la voz de Dios, porque estamos atormentados, ¿no es cierto?, y torpedeados permanentemente por estas voces contrarias al Evangelio. Por ejemplo, no matarás. Hoy en día la violencia está de moda, la violencia está permitida para obtener objetivos económicos y sociales. Y detrás de eso está la voz del diablo, hermanos. De todas maneras, es cierto que años atrás, décadas atrás, se cometieron muchas injusticias en la tortura, en el presidio, el exilio de tantas personas por motivos políticos. Y eso es una injusticia tremenda que clama al cielo. Pero hoy el diablo dice, esa violencia no era buena, pero la violencia de hoy sí es buena. Destruirlo todo, quitarle toda autoridad a los carabineros, quemar iglesias, quemar casas, crear un caos total, matar gente, inclusive quemarla viva. Todo eso se puede para obtener un mayor beneficio político y económico. Eso no es la voz de Dios. Eso es una injusticia tremenda que estamos viviendo, pero estamos acostumbrados a escuchar este tipo de cosas porque sentimos que todos lo hacen. Como toda la corriente va para allá, entonces yo me dejo llevar. Entonces, por eso el mandamiento es exigente. No se trata de algo de así, hippie, paz y amor, todos felices, todo permitido. No es eso. Escucha, Israel, escucha, obedece. La palabra Shema, Israel, significa eso. Oye, Israel, obedece, iglesia, obedece al único que puede realmente mandarnos para nuestro bien, Dios. El Señor es el único Dios. Ámalo con todo tu corazón y no escuches la voz del enemigo que manda odiar, que manda matar, inclusive matar a los niños en el vientre de su madre, que hoy muchos aceptan porque, total, son los políticos, están todos a favor de eso. Bueno, está de moda, yo me dejo llevar también. Incluso algunos que se dicen cristianos y dicen que están a favor del aborto. Es imposible, hermanos, no se puede apoyar a un político que esté a favor del aborto y agradar a Dios. Un día vamos a ser cobrados por eso en el juicio final. Por eso este mandamiento hoy es realmente para llamar la atención de que vamos por mal camino, pero que aún es posible convertirnos. Oye, escucha, nos dice Jesús, escucha a mi madre. Mañana comienza el mes de noviembre, el mes de María. Desde el 8 de noviembre vamos a escuchar la voz de la Santísima Virgen, que nos dice desde Fátima, oración y penitencia. ¿De qué manera vamos a escuchar a Dios si no es rezando? Si no apagamos el celular, si no apagamos la tele, si no nos desconectamos de las redes sociales y nos ponemos en actitud de oración, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Es imposible. Tenemos que vaciar nuestro corazón, nuestra interioridad, para ponernos en su presencia. Por eso que tenemos la capilla de adoración perpetua, que es un santuario sagrado de oración, de contemplación, para estar solo con Jesús, para mirarlo y dejar que Él me mire y me muestre cuánto me quiere, hasta qué punto me ama, que dio su vida por mí
que se convirtió en un pan sagrado, la hostia consagrada, que es su cuerpo, su corazón sagrado, que quiere darme vida, quiere transformarme, porque yo no puedo vivir los 10 mandamientos, ninguno de ellos, sin la gracia de Dios, sin este sagrado corazón que palpita en mi interior. Por eso, escucha Israel y mira Israel, aquí está Jesús, como decía San Juan Pablo II, mírenlo a Él, no tengan miedo de mirarlo a Él. Solo Él tiene palabras de vida eterna y el enemigo solamente quiere engañarnos con la muerte eterna. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Qué mandamiento vamos a seguir? El de Dios, que nos creó, que nos salvó, que nos redimió, que nos ama, que está dispuesto a acogernos con los brazos abiertos cada vez que nos arrepentimos para perdonarnos, o la voz del enemigo que nos propone felicidad fácil en este mundo a cambio de nuestra alma para condenarse eternamente. Seamos sabios, seamos prudentes, escuchemos la voz del Señor, que nos habla principalmente por medio de la Biblia, de su Santísima Madre, la voz de San José, de nuestro ángel de la guarda, también de la Iglesia, por más pecadores que sean sus miembros, los sacerdotes que conocemos, pero ahí está igualmente la palabra de Dios. No nos fijemos en el mensajero, fijémonos en el mensaje. El mensaje es la palabra, el mensaje es Jesucristo, que es el único que tiene caminos de salvación, que tiene el GPS que lleva al cielo. El otro GPS ya saben a dónde va, al barranco eterno. Pidamos a la Santísima Virgen que nos dé esa docilidad de los niños, que seamos hijos amables y muy amantes de Dios, para que cumpliendo este mandamiento seamos felices en este mundo, seamos fuertes y valientes para resistir la tentación, que es fuertísima, y así podamos gozar de la vida eterna cuando nos llame a su presencia. Así sea. Amén.